Hermanos, Dios les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias que tenemos el honor y privilegio a estudiar su palabra, Señor. Y gracias, Padre, por las verdades que está escrito, Padre, en su palabra. Es una bendición, Padre, que tenemos el honor y el privilegio a estudiar y entender su mente, a ver lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Danos fe, Padre, para creer todo lo que está escrito, que podemos aplicarlo a nuestras vidas, Padre. Podemos entender lo que tú hiciste por nosotros, Padre. Gracias por el libro de Romanos, que es un libro de bendición, Padre. Es un libro increíble, Señor. Es un libro maravilloso. A ver las grandes cosas que tú hiciste por pecadores como nosotros. Su amor, Padre, que fue demostrado públicamente en el hecho que su Hijo entregó su vida por nosotros, Padre. Gracias por su amor, Padre, su paciencia, su misericordia. Y pedimos, Padre, que podamos tener esta comunión contigo, Padre, día tras día. Pedimos, Padre, bendiciones sobre el estudio de su palabra. Ayúdanos a entender, Padre, lo que está escrito. Ayúdanos, Padre, a creer lo que entendemos. Y ayúdanos, Padre, a aplicarla a nuestras vidas, Padre, para que podamos gozarnos, Señor, con su gozo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias y pedimos bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén. Un aplauso al Señor para que no estén tan fríos. También toma un minuto y salúdense unos a otros en el nombre de Cristo Jesús. Frío, ¿no? Estamos congelados, pero en el Espíritu andamos bien, ¿no? Listos para la palabra, ¿no? Ahora sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos. Seguimos en nuestro estudio verso por verso en el libro de Romanos. Es un libro verdaderamente increíble, impresionante. Un libro de bendición total. Estamos en capítulo 5, por favor, Romanos 5. Y déjame repasar muy breve capítulo 1 a 4 para que seguimos adelante, ¿no? con el contexto en capítulo 5. Pero en capítulo 4, mayormente capítulo 1 a 4, el apóstol Pablo estaba mostrándonos al mundo entero que todos estamos y somos culpables delante de Dios. La Biblia es muy clara en Romanos 1 a 4 que no hay ningún justo, no hay ningún digno, ¿verdad? Todos hemos fallado, todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios. Y el pago del pecado es la muerte, no habla de la condenación. Pero también, gracias a Dios, habla de un plan, que Dios tiene un plan para salvarnos, ¿verdad? Estuvimos perdidos en pecado. Y Dios tiene un plan para salvar la raza humana. Y el plan de Dios incluye mandando o enviando su Hijo unigénito que se llama Jesucristo, que Él vino al mundo y fue crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Dice la Biblia claramente que Jesús vino, ¿verdad? Llevó nuestros pecados sobre Él en la cruz de Calvario. Y Jesús fue crucificado, castigado por nosotros en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice la palabra que si creemos en Jesús y recibimos a Cristo en nuestros corazones, que Dios declara al pecador justo por su fe, nada más. No por lo que hacemos, por lo que creemos, ¿verdad? Si creemos el mensaje de la cruz de Calvario, Dios declara pecadores justos por fe. Es algo maravilloso lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A mí me encanta esa verdad. Justificados por fe, no por obras. Ahora, eso fue capítulo 1 hasta 4. Pero ya vamos a comenzar hoy capítulo 5. Y vamos a ver en capítulo 5 unos resultados de la justificación por fe. Son bendiciones que podemos experimentar hoy en día. No decimos, wow, soy justificado por fe y cuando muero voy a ir al cielo nada más. No, hay beneficios que debemos de experimentar hoy mismo. Los beneficios de la justificación por fe.
Y mi oración es que Dios nos ayuda a creer lo que vamos a leer. Si no creemos, no podemos aplicarlos. Y si no aplicamos, no podemos experimentar los beneficios que Dios tiene para nosotros hoy en día. El hecho que tú eres justificado por fe, hermanos, hay ciertos beneficios que podemos experimentar hoy en esta vida, en este día. Y vamos a verlos. Hay 4. Si estás tomando notas, hay 4 de ellos. Si quieres que apuntar los 4. La primera está en versículo 1. Porque mira lo que dice. Dice, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos, hermanos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el primer beneficio que tenemos? Paz con Dios. Porque la Biblia nos muestra que antes de Cristo estuvimos enemigos de Dios. Estuvimos enemigos de Dios. Estuvimos contra Él. ¿Verdad? El hombre no tiene paz con Dios sin Jesús. No hay paz. Hay mucha gente hoy en día que siente esta falta de paz en sus vidas hoy en día. Porque verdaderamente no tiene paz con Dios. Siente que falta paz con mi Creador. Y esa es una cosa que cuando creemos en Jesús y confiamos en Jesucristo, ya dice la Biblia que fuimos reconciliados con Dios. Ya que fuimos reconciliados con Dios, ya podemos experimentar paz con Dios. Ya estamos tranquilos. Ya no somos enemigos de Él. ¿Estás conmigo? Ya no somos enemigos. Ya tenemos un enemigo, Satanás ahora. Él es nuestro enemigo. Él es contra nosotros. Pero gracias a Dios, Dios ya no es nuestro enemigo. Ya tenemos paz con Él. Ese primer beneficio que debemos experimentar hoy en día es paz con Dios. Siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios. Ahora, el segundo beneficio, ¿qué es? Dice versículo 2. Por quien también, por Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en cual estamos firmes. Ahora, ¿cuál es el segundo beneficio? Que tenemos acceso por fe a la gracia. Qué bonito, ¿no? Este acceso está basado en lo que Jesús hizo por nosotros. Por Él tenemos acceso a la gracia de Dios. Ya que tenemos paz con Dios, ahora tenemos acceso a Dios. Qué bonito. Porque en el Antiguo Testamento dice que en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, tenía un velo entre el hombre y Dios. El hombre no podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Él representado. El hombre no podía entrar al lugar santísimo por el velo. Pero dice cuando Jesús murió, el velo fue roto desde arriba para abajo. En otras palabras, diciendo que ahora el hombre ya tiene acceso a la presencia de Dios. Amén. Y este acceso habla de la salvación. Tenemos acceso a la gracia de Dios. Pero si notas ahí, dice en versículo 2, dice en cual estamos firmes. O la palabra más claro es donde estamos parados. Entramos por la gracia, entramos por fe, tenemos acceso. Y no solamente eso, también paramos ahí. Estamos tú y yo firmes, parados en la gracia de Dios. Es algo hermoso, ¿verdad? Que nosotros comenzamos por gracia y nosotros seguimos por gracia. Me encanta eso. Porque no es por obras, no es por lo que hacemos, es por la gracia de Dios. Tenemos acceso y paramos ahí firmes en la presencia de Dios. Ahora, siendo justificados por fe y teniendo paz con Dios y teniendo acceso a su gracia por fe, debe de traer un gozo en nuestras vidas. Hay un gozo que debe traer. Hay 3 cosas marcadas aquí en los siguientes versículos en cual debemos de gozar. Vamos a ver las 3 cosas. Número 1, dice versículo 2, la segunda parte, dice así. Y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra aquí donde dice gloriamos, quiere decir regocijar con confianza. No es que estamos gloriándonos, pero dice gloriamos, en otras palabras, con confianza. Es un gozo de confianza. Y dice, como fuimos justificados por fe, como tenemos acceso a la gracia de Dios, como andamos parados ahí por gracia, debemos de regocijar en la gloria de la esperanza de Dios. Amén. Ahora, número 2, estás tomando notas. Me encanta esa parte, versículo 3, porque hay mucha claridad aquí. Dice versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en ¿qué dice, hermanos? En las tribulaciones. En otras palabras, gozamos en las tribulaciones. Nada más porque tú eres un cristiano o somos cristianos, no quiere decir que vamos a escapar las tribulaciones de esta vida. No hay escape. Jesús dijo, en este mundo vas a tener tribulaciones, pero ten ánimo, porque yo he vencido al mundo. Pero una cosa muy, muy interesante es que las tribulaciones en nuestras vidas trabajan por nosotros, no contra nosotros. Como cristianos, las tribulaciones trabajan por nosotros, no contra nosotros. Las tribulaciones en nuestras vidas sirven para que acercámonos más al Señor, para que seamos moldeados más a su imagen. Dios usa las tribulaciones. Ellos producen resultados. A veces pasamos por tribulaciones y debemos de gozarnos. Como dice aquí, vamos a ver, va a ser desarrollado. ¿Por qué debemos de gozarnos? Es muy curada, muy interesante. ¿Por qué debemos de gozarnos? Pero ¿qué produce las tribulaciones? Primeramente, producen aquí, dice versículo 3. Dice, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia. La palabra paciencia es mejor traducido perseverancia. ¿Ok? No es nada más así paciencia como yo puedo esperar un taxi y no voy a enojarme. O yo puedo esperar un camión, como tengo paciencia y no voy a enojarme esperando un camión, soy tranquilo. Eso no es la palabra que conocemos como, la palabra es perseverancia, quiere decir que seguimos bajo presión. Seguimos, en otras palabras, no importa la dificultad que estamos pasando, seguimos adelante. Es perseverancia o paciencia. No importa lo que sucede. El apóstol Pablo, su vida era un ejemplo de eso. Siempre Pablo pasaba por dificultades, tribulaciones, pruebas, pero Pablo siguió adelante en el rostro de todo eso. Ahora, las tribulaciones producen perseverancia. ¿Cómo? Pues mira, cuando estás experimentando tribulaciones en tu vida o resistencia y tú sigues confiando en Dios, tú sigues adelante, tú sigues, ¿qué pasó? Si sigues adelante vas a ser más fuerte su fe, su creencia. Y lo más veces que pasas por tribulaciones y tribulaciones va a ser más fuerte y más fuerte y más fuerte en las cosas de Dios. Y ya las tribulaciones que podían destruirte cuando era un nuevo creyente, ya puedes pasar por ellas con las manos levantadas, alabando al Señor. Y tú dices, gloria a Dios. Dios está en control. Estoy pasando por un tiempo increíble, pero mi fe está puesta en Dios. Y las tribulaciones producen perseverancia en tu vida. ¿Verdad? Pasamos por algo y salimos victoriosos. La fe está más fortalecida. Pasamos por otra cosa, porque en el principio como nuevos cristianos es difícil. Pasamos por cosas y no puedo creer lo que pasó. Mira lo que sucedió en mi vida, en mi familia, mira.
Pero lo más tiempo que tú caminas con Dios y las más cosas que viene uno tras el otro y tú sigues y sigues y sigues, créeme, la tribulación produce perseverancia. Cuando nuevos cristianos a veces ahogamos en un vaso de agua. Algo sencillo, y andas ahogando, pero ya que tenemos más tiempo en el Evangelio, más tiempo con Cristo, ya esperamos tribulaciones. Tengo 2 meses que ha pasado por un tiempo bien difícil. Era una cosa tras el otro, pero ya estoy acostumbrado. Ya caminar con Cristo tanto tiempo que sé que es parte de la fe cristiana. No somos exentos a las tribulaciones, pero las tribulaciones producen en nosotros ¿cómo se llama? Se produce en nosotros, pero es como una cadena, produce varias cosas. Mira versículo 4, dice aquí, dice, y la paciencia, ¿qué produce la paciencia? Prueba. Eso es traducido mejor, carácter aprobado. Me gusta más traducido así, carácter aprobado. ¿Y cuál es la idea? Ya que pasamos por tribulaciones y perseveramos, Dios está formando carácter en nosotros. Un carácter que es aprobado delante de Él. Pasamos por pruebas, perseveramos en Dios, en la palabra, en la oración, en congregándonos y nunca rendimos, nunca tiramos la toalla, nunca negamos al Señor. Y Dios está formando en ti carácter aprobado. Amén. Lo más que las tribulaciones producen carácter, ya que maduramos más en Dios. Las tribulaciones producen perseverancia y produce prueba o carácter probado. Que Dios quita la mugre de nuestras vidas, ¿no? Las dudas y la incredulidad y las quejas y murmuraciones, y ya pasamos por cosas más grandes y no quejamos, no murmuramos y decimos gloria a Dios. ¿Por qué estás regocijando? Porque sabe que Dios es fiel y yo sé cómo es Dios. Y Dios me va a sacar de esa prueba también en su tiempo. Porque dice versículo 4, dice, y la prueba, ¿qué produce la prueba? Esperanza. Increíble. Ya que su carácter está siendo formado por tribulaciones, tú ya aprendes a confiar en Dios, sea lo que sea. Esperanza. Ya tenemos ahora esperanza, porque la prueba, la tribulación produce prueba, la prueba esperanza, y ya sabemos, pasa lo que pasa, Dios va a sacarme de eso también. ¿Cómo sabemos que Dios va a sacarnos de eso? Porque Dios me ha sacado de 1000 cosas, ¿cierto o no? Dios me ha sacado de los tiempos más difíciles de mi vida. Dios me sacó. Me gusta cuando David mató los leones y los osos. Cuando vio Goliat, dijo, él va a caer en la misma manera. ¿Cómo sabes? Porque Dios me sacó de la prueba. Yo mató un león, mató un oso, y este gigante va a caer en la misma manera. Porque David fue entrenado por tribulaciones y tenía perseverancia, ¿verdad? Tenía carácter, tenía esperanza en Dios. Y me encanta ver cristianos pasando por tiempos muy difíciles, pero tú ves la esperanza en ellos. Dice, mi fe está en Dios. No puedo ser movido de la roca que es Cristo. ¿Cómo terminamos así? Pruebas. Pasamos por tribulaciones y tribulaciones y tribulaciones y perseveramos, y Dios está moldeando carácter, y ya después, ya que somos maduros, ya viene esperanza. Ya no perdemos la esperanza. Todo va mal, estoy pasando por tiempo increíble, pero tengo fe en Dios, que Él puede sacarme de cualquier cosa. ¿Cómo sabes tú? Porque me ha sacado. Nada más reflexionar, hermanos, del pasado. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? Para que cobras fuerzas, cobras ánimo. Pero todo eso, si podemos agarrar perseverancia, carácter, esperanza, tomando una pastilla, sea mejor, ¿no? Pues ya voy a dar pastillas a todos los miembros, tomo una pastilla, un trago de agua, y ya tenemos carácter, perseverancia. Pero Dios no escogió pastillas para hacer eso. Dios escogió tribulaciones. Las tribulaciones producen en nosotros. También produce otra cosa, confianza.
¿Por qué debemos de confiar? Porque mira, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos una confianza increíble en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos en la profundidad de nuestro corazón que Dios nos ama. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y sabemos que Dios nos ama. Amén. ¿Tú sabes que Dios ama a ti? Y si sabemos que Dios nos ama, podemos confiar en Él y decir, si Dios está permitiendo esta tribulación, es por mi bien y es por su gloria. Y ya cobramos confianza. Ya no tenemos que avergonzarnos. Tenemos esta plena confianza. Tal vez en el momento tú no sabes por qué. ¿Por qué Dios está permitiendo eso? O cómo Dios va a usar eso para mi bien. Tal vez tú no entiendes por qué, pero tienes la confianza que Dios me ama. Y si Dios me ama, todas las cosas nos ayudan al bien a los que aman al Señor. Es muy bueno. Hoy estaba hablando con Cristina, vino conmigo en la mañana y sacó su devocional, estaba leyendo su devocional. Me encanta ver mis hijas leyendo la Biblia, me da mucho ánimo, ¿verdad? Verlas en la palabra. Y Cristi sentó conmigo y leyó un devocional, pero dice aquí, debemos de formar un hábito. ¿Cuál es el hábito? Decir al Señor, Jesús, te confía en ti, pasa lo que pasa. Es un hábito que debemos de formar. Señor, confía en ti, pasa lo que pasa, ¿verdad? Es la confianza. Ahora, si Dios no ama a ti, tal vez debes de dudar. Pero si Dios ama a ti y su amor fue mostrado, derramado en su corazón, ya tenemos la certeza que Dios me ama. Como dijo Chuck Smith, cuando pasas por cosas que no entiendes, siempre regresar a lo que entiendes. ¿Qué entiendes? ¿Qué entendemos? Que Dios nos ama, ¿verdad? Y si sabemos que Dios nos ama, tenemos la confianza que todo va a salir bien en la tribulación. Son señales de madurez, brothers. Que ya pasamos por tantas tribulaciones, que tenemos perseverancia, tenemos carácter, tenemos esperanza y tenemos confianza que Dios tiene un plan para mi tribulación. No sé qué es. Ahora, no debemos de dudar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque su amor fue demostrado claramente. Mira, versículos 6 a 8. Dice así. Mira el amor de Dios demostrado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Pues Cristo murió por nosotros. El amor de Dios fue demostrado claramente. ¿Cuándo? Cuando estuvimos destruidos, débiles, impíos, pecadores. Aún así, Cristo murió por nosotros. Él no dijo, Jesús nunca dijo, arregla tu vida y voy a morir por ti. Arregla sus asuntos. Arregla todo tu matrimonio, sus hijos, y después voy a morir por ti. No, Él murió por nosotros cuando estuvimos totalmente perdidos. Dice aquí, débiles, impíos, pecadores, y Él murió. ¿Cómo podemos dudar el amor por nosotros cuando Él ha hecho tantas cosas? El amor de Dios fue demostrado claramente en el hecho que Él dejó su Hijo a morir para salvar pecadores como nosotros. Y si Él nos ama tanto, ¿no podemos confiar en Él en tribulaciones? Es una pregunta. Si Él nos ama tanto, ¿no podemos confiar en Él en tribulaciones? A decir, si tú muriste por mí cuando eres su enemigo, ¿cómo no voy a confiar en ti ahora que soy su hijo?
produce confianza. Porque mira, versículo 9 y 10. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la idea? Si Dios nos salvó de la ira, el día de la ira de Dios va a venir. Nadie va a escapar el día de la ira de Dios. Pero si Dios nos salvó de su ira cuando estuvimos enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Que va a bendecirnos. Si Dios hizo tanto por ti y por mí cuando estuvimos sus enemigos, ahora ya que fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más cosas Dios va a hacer por nosotros? Que ya que pertenecemos a Él. ¿Cuál es la idea? La idea es eso. Si Dios ama a ti tanto y a mí tanto, debemos de tener una gran confianza cuando pasamos por diversas tribulaciones. Debemos de gozarnos porque podemos decir con toda la confianza, Dios me ama. Cuando era su enemigo, murió para salvarme. Ahora que soy su hijo, ¿cuánto más Dios va a bendecirme? Y esa tribulación que estoy pasando, tengo confianza porque sé que Dios me ama. Es increíble, es un señal de una... Ahora, te digo, hay tres cosas que debemos de gloriarnos. Uno es la esperanza de la gloria de Dios. La segunda cosa era en tribulaciones. Ahora aquí en versículo 11 tenemos la tercera cosa. Dice así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Pues dice, ahora gozamos en Dios, Él mismo, porque ha hecho tantas cosas por nosotros. ¿Qué hizo Dios por ti? Nos justificó por fe, nos dio acceso a su gracia, donde estamos parados firmes, nos dio un sentir de gozo que fuimos reconciliados. ¿Cómo no vamos a gozarnos en Dios? Debemos de gozarnos en Dios. La palabra dice aquí que fuimos reconciliados. Otra vez dice que estuvimos enemigos de Dios, pero fuimos traídos a una relación íntima con Él. Tenemos paz con Dios. Por eso debemos de gozar en Dios. Amén. Gózate. ¿Cuándo debemos de gozar en Dios? Ahora mismo, hermanos. Debemos de gozarnos en Dios por tantas cosas que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuál es la última cosa que ha hecho? El último, número 4, porque ya hemos hablado de tres cosas. ¿Qué son los tres beneficios? El primero, paz con Dios. Número 2, acceso a su gracia. Número 3, el gozo. Debemos de gozarnos en la esperanza de la gloria de Dios, en tribulaciones y en Dios mismo. Pero ahora, el número 4 dice aquí, si estás tomando notas por el número 4, poner vida. Nos has dado vida. Mira, interesante. Mira, versículo 12 a 14. ¿Puedes leerlo, chava? Me leemos 12 a 14, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mira, la idea aquí es, por medio de Adán entró el pecado al mundo. Por medio de Adán entró la muerte. Por medio de Adán entró la condenación. Por medio de él, por su pecado. Todos somos y fuimos representados en Adán. Pecadores,
Por él entró el pecado, la muerte y la condenación por Adán. Pero ahora, me encanta porque mira, versículo 15 y 21, Dios tiene un plan para mandar, se llama el segundo Adán, que es Jesús. Mira, 15 a 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira, ¿cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la idea? Es por medio de Adán entró el pecado. Escucha eso. Por la desobediencia de Adán entró el pecado, la muerte y la condenación. Dice aquí bien claro, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Wow. Por el pecado de uno, muchos fueron constituidos pecadores. Y si decimos eso no es justo, como uno pecó, él, y ahora yo soy constituido pecador, no es justo eso. También lo que podemos decir que no es justo es, dice, también por la obediencia de Jesús entró la justicia, la vida y la esperanza de vida eterna por uno. Dice así, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí es lo mismo. Por medio de la obediencia de Jesús, muchos fueron constituidos justos, sin hacer bien y sin hacer mal. Pero dice que eso fue dado a todos que reciben la abundancia de su gracia. Hay un clave muy importante: a los que reciben la abundancia de su gracia, son constituidos justos delante de Dios. ¿Hermoso o no? Todos los que recibimos la abundancia de su gracia, Dios declarada nosotros justos delante de Él. Es un don de Dios. Ahora, capítulo 5 de Romanos, podemos ver que Dios es bueno. Hermano, quiero animarte nunca a dudar de la bondad de Dios. Dios justificó a ti y a mí por fe en Él. Fuimos declarados justos delante de Dios. Y esta justificación tiene beneficios que debemos experimentar hoy en día, no cuando morimos. Hoy tenemos que experimentar los beneficios. ¿Qué fueron ellos? Primeramente es paz con Dios. Hermano, tú tienes que tener paz con Dios increíble. ¿Por qué? Porque ya no somos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados. Y mi consejo para ti es disfrutar de la paz con Dios que tú tienes por medio de Jesús. Gózate. También el otro beneficio es tenemos acceso a la gracia de Dios por fe. No somos salvos por fe. Somos salvos por gracia. Fe es el acceso. Tenemos acceso por fe a la gracia. No dudas, no somos salvos por la fe.
Somos salvos por la gracia de Dios, pero el fe es el acceso. Y ahora por medio de la justificación por fe tenemos acceso a esta gracia, salvación. Y también quiero animarte, hermano, parar ahí en la gracia de Dios. Muchos comienzan con gracia y terminan confiando en sí mismo y no en la gracia de Dios. Pasó a la iglesia en Galacia. Dijo Pablo, ustedes comenzaron bien por fe. Ahora están tratando a terminar en la carne. Porque pasa mucho nosotros como cristianos. Comenzamos por fe y después comenzar a confiar en nosotros y no paramos firmes en la gracia. Salimos y tratamos a trabajar y obrar y fallamos y andamos bien agüitados y decimos y no cumplimos y prometemos el año nuevo que voy a hacer eso y no logramos. Hermano, deja hacer todos esos tratos. Confía en Cristo. Pon tu fe en Él. ¿Cuándo dice que vas a tomar una dieta este año nuevo? ¿Cuántos ya hemos fallado hasta el día de hoy? Todos de reto, en este año, y fallamos. Qué bueno que Dios nos trata así. Entramos y paramos firmes en la gracia de Dios y no movimos de ahí. Y el diablo, tú eres un fracaso, eres un hipócrita. Sí, pero alguien que murió por mí, se llama Jesús. Él está sentado a la diestra del Padre representándome. Y tengo acceso a Él día y noche. Y estoy parado en la gracia de Dios. Amén. Y cobramos fuerzas ahí. También el gozo. Debemos de gozarnos, hermano. Quiero animarte, gózate. ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos un buen futuro esperándonos. Amén. Dice, cuando el enemigo habla de tu pasado, dile a él de su futuro, vas al infierno. Y dile de su futuro. Si eres cristiano, vas a entrar en una hermosa esperanza en la gloria de Dios. También, hermano, quiero animarte que es lo más difícil. Gózate en sus tribulaciones. Porque las tribulaciones producen perseverancia, carácter aprobado, esperanza, confianza. Un cristiano maduro pasa por esas pruebas. Porque te digo, en esos 2 meses ha pasado por cosas, no compara con otros. Pero una cosa, migrañas, todavía estoy en los de emergencia, domingo, fue después del servicio, fue emergencia, ayer fue el médico, están tratando de encontrar las migrañas que estoy teniendo en esos 2 meses. Pero fue un golpe, otro golpe, pero en mi corazón tengo una tranquilidad. Porque tengo esta confianza que Dios está en control. Dios me ama. Y si Dios está permitiendo estas cosas, es por algo. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué andas tú casi con lágrimas, con migrañas? No sé. Pero mi confianza está en Él, que me ama. Él me ama. ¿Cómo sabes? Porque Él murió por mí cuando era su enemigo. ¿Cuánto más que soy su hijo que me ama? Amén. Tenemos la confianza y quiero animarte, hermanos. Gózate en sus tribulaciones. No perder la bendición de gozar y glorifica a Dios. No andas murmurando y quejando. ¿Quién quiere ver a alguien llorando todos los días? En lo contrario, da gloria a Dios y glorifica el nombre de Él en su tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación va a producir en ti carácter, madurez, perseverancia, esperanza, confianza. Por eso debemos de gozarnos en ellos. Y otra cosa, hermano, Dios también nos ha dado vida en Jesús. Por Adán entró la muerte y por el Hijo de Dios entró la vida abundante. ¿Cuántos dicen amén? Los beneficios de la justificación por fe son beneficios que debemos de experimentar hoy en día. Y quiero animarte, gózate en ellos todos los días. Porque tú tienes paz con Dios, tienes acceso y gózate en el Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por Romanos capítulo 5.
Y a ver, Señor, el hecho, ahí en capítulo 4 o 5 podemos ver su bondad, Padre, lo que hiciste, lo que tenemos ahora a nuestra disposición. Hoy en día tenemos paz contigo. Padre, ayúdanos a sentir esta paz. Creer que yo no soy el enemigo de Dios, soy su hijo. Muchas veces sentimos condenados cuando tú dijiste que no hay condenación por los que están en Cristo. Y a veces sentimos condenados por nuestros fracasos y fallas y decimos, no tengo ninguna manera de acercarme a Dios. Pero Padre dice, siendo justificados por fe, tenemos paz con Dios. Tenemos acceso a su trono de gracia, donde podemos pararnos firmes y no movernos de su gracia y quedarnos enfocados en la gracia todos los días y decir y declarar, soy aquí no porque soy digno, porque Cristo es digno. Y como dice la palabra, cuando Josué paró delante de Dios, estaba sucio, con ropa sucia. Y Dios dijo, quita esta ropa sucia y poner una vestidura blanca. En otras palabras, Señor, tú justificaste a él y podía parar ahí delante de ti. Señor, gracias. Enséñanos, Padre, también a gloriarnos en la esperanza de su gloria, en las tribulaciones, en la vida que nos has dado. Padre, pido bendiciones sobre la iglesia. Pido por la persona que está pasando por tribulaciones hoy, que pueden verlos ahora de diferente perspectiva, como cosas que produce en nosotros madurez, perseverancia. Pido bendiciones, Padre, sobre su iglesia y derrama su espíritu, Padre, sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.